Irán, estos eran amigos de Coré, y se encendió fuego en su junta, la llama los quemó a los impíos. Número capítulo 16. Estamos recordando nuestra historia que ya la hemos estudiado muchas veces. Versículo 19. Hicieron becerro en Oré, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria, dice, por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Can, cosas formidables sobre el mar rojo, y trató de destruirlos, porque ellos se quejaron y Dios dijo, no, yo puedo hacer otro pueblo, yo puedo hacer otro pueblo, pero dice, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Versículo 14. 24. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron su palabra. Antes murmuraron en su tienda y no oyeron la voz de Jehová, por tanto alzó su mano contra ellos para batirlo en el desierto. En pocas palabras, se quedaron postrados esa generación ahí, la mayor, y humillar a su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Estando ya ahí postrados en el desierto, dice el versículo 28, se unieron a sí mismos a Baal peor y comieron los sacrificios de los muertos, provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Ya sabemos la historia, que empezaron a fornicar contra la misma gente ahí, las mujeres ahí. Entonces dice que se levantó Fines e hizo juicio aquel hijo del sacerdote Eleazar, que detuvo la plaga de mortandad, atravesando con una lanza a una pareja que habían entrado hacia el campamento a hacer lo que ustedes ya están imaginando. Y les fue contada por justicia de generación en generación para siempre. También le irritaron en las aguas de Meribá, dice aquí, y le fue mal a Moisés. Fíjate hasta el punto que llegaron que a Moisés le fue mal. ¿Por qué? Por causa de ellos, por su desobediencia, por su rebelión, porque hicieron revelar a su espíritu y él habló precipitadamente con sus labios. Ya sabemos la historia en Número capítulo 20, que Dios le dice, háblele a la piedra, y él lo que hizo fue golpear la piedra. Entonces él perdió lo que era más preciado quizá para Moisés, conocer la tierra prometida, vivir en la tierra prometida, gracias a este pueblo. Dice ahí en el versículo 34, no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, o sea, cuando entraron ya en la tierra prometida. Antes se mezclaron con las naciones y prendieron sus obras y le sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas. Se ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre, se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió, por tanto, el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon en ellos los que le aborrecían. Sus enemigos lo oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Esto es importante aquí, versículo 23. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaba en angustia y oía su clamor y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de su misericordia. Hizo asimismo que tuviesen ellos misericordia de todos los que los tenían cautivos. Terminaron exiliados. Es una historia de eso hacia el exilio. Aquí, aunque nos muestran lo que fue el pueblo de Israel, hermano, este salmo, el fracaso del pueblo de Israel, se infiere mucho, y es lo más importante que yo creo que tenemos aquí con este salmo, es el amor y la misericordia de Dios
hacia su pueblo. Dice el versículo que 10:46, que él hizo que todos los pueblos que estaban, donde ellos estaban siendo exiliados, ellos tuvieran misericordia para con ellos. Y vemos la historia como en Babilonia ellos vivieron vidas normales, se casaban, se construían, sembraban todas cosas porque Dios hizo que estos pueblos tuvieran misericordia. El amor de Dios. Y a veces nosotros nos olvidamos de eso, de que Dios nos ama. Y nosotros a veces nos comportamos quizás de la misma manera. Esto es lo importante de este salmo, que nosotros quizás repetimos la misma historia. Pablo se lo dice a los corintios, y estas cosas sucedieron para que nosotros nos veamos en ellas y para que no hagamos lo mismo. Entonces, la idea es que Dios, en el fracaso de su pueblo, Dios es misericordioso con ellos. Se dieron de cuenta que obvié completamente los primeros 5 versículos, pero son los quizás los más importantes y me gustaría leérselos también. Aleluya. Alabá a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces, aquí el salmista dice, nosotros alabemos a Dios, alabémoslo, cantemos, vivamos lo que estamos cantando, porque a veces cantamos canciones a Dios, pero no vivimos esas canciones. Hacemos las cosas diferentes. Entonces, ¿por qué tengo que alabar a Dios? Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y esta es la frase que más me gusta de este pasaje y quizás de todo este salmo y de todos los salmos y de la Biblia completamente. Jehová es bueno porque para siempre es su misericordia. Y eso es lo que tenemos que resaltar en nuestra vida. Él es bueno. Y cuando se habla de bueno es que Él es santo. Él no tiene nada que ver con las tinieblas, con la oscuridad, con el pecado, nada. Y Él es tan bueno que entregó a su Hijo Jesucristo para venir acá, hacerse hombre, vivir con los hombres y morir para poder redimirnos y llevarnos a una vida eterna para con Él. Por eso que en Marcos capítulo 10, versículo 17, el joven rico le dice a Jesús, Maestro bueno. Y Jesús, ¿quién es bueno? Solamente Dios. Entonces la expresión aquí del versículo 2 dice, ¿quién expresará las poderosas obras de Jehová? Cuando Dios llamó a Abraham, este pasaje interesante, en Génesis capítulo 18, hermanos, en Génesis capítulo 18, me gusta mucho porque Dios, llamando a Abraham, Él le dice, en el versículo 18, él está hablando con él, dice así, de esta manera, habiendo de ser Abraham una nación grande, lo interesante de esto, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, es el propósito que Dios quiso formar un pueblo, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Abraham no tenía ni siquiera hijos, o quizás ya había nacido su heredero, que guarden el camino de Jehová, que haciendo justicia y juicio para que hagan venir Jehová sobre Abraham los que ha hablado cerca de él. Entonces, yo estaba pensando, el pueblo que viene de Abraham es un pueblo tan maravilloso y él va a enseñarlos a que hagan justicia y juicio, que fueran la luz de este mundo. Entonces el salmista pregunta, ¿quién contará sus alabanzas? Y la respuesta está en el versículo 3. Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Esto es una bienaventuranza. Bienaventurados los que guardan juicio y los que hacen justicia. O afortunados, hermano Jesús Antonio, en su Biblia, los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Y nos recuerda
a Mateo capítulo 5 con las bienaventuranzas. Bienaventurado el pobre en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Pero me gusta esto. ¿Quién va a contar eso? La única manera de nosotros contar las obras de Dios es precisamente haciendo juicio y justicia en este mundo. Tenemos que mostrarle a la humanidad quiénes somos, y si cantamos alabanza a Dios, tenemos que vivirlas. Dice al principio el Salmo 100, ¿qué? El Salmo 1, nos quedan ya 44 salmos. Estoy ansioso por saber qué libro vamos a empezar otra vez a partir de los salmos, pero me hubiera querido quedarme con los salmos. Dice el Salmo 1, bienaventurado, dichoso, afortunado, el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces la idea es que ¿quién contará? Bueno, los que hacen juicio, nosotros, los que estamos llamados a mostrar a Dios por medio de nuestra adoración, de medio de nuestras alabanzas. Entonces, en el versículo 4, y esto es importante porque el salmista nos coloca en la parte histórica en que están el pueblo de Israel. Dice, acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia, para con tu pueblo, visítame con tu salvación, para que yo vea bien de tu escogido, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Están en el exilio. Están en el exilio. Están siendo disciplinados por el Señor. Entonces la idea, hermano, es que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dios no nos da a nosotros lo que nosotros merecemos. Cada día que amanecemos, cada día que cuando estamos aquí, Dios es misericordioso con nosotros. Dios quiere que nosotros veamos vidas de alabanza a Él y que manifestemos su amor todo el tiempo y que cumplamos eso, porque dice Mateo capítulo 5, bienaventurados los que son pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, una dependencia completamente de Dios, que Él sea el que maneje nuestras vidas. No podemos hacer más nada en este momento, sino depender exclusivamente de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Llorar por a veces por la situación en que vivimos, que nos separa un poquito de Dios por el pecado. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, de que se hagan las cosas, de que el hombre regrese a Dios, que el hombre sea redimido. Bien, el versículo 7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si Dios es misericordioso con nosotros tenemos que ser misericordiosos con todas las personas que nos rodean, y así mostramos que estamos alabando a Dios con nuestra vida y que los cánticos que entonamos se hagan una realidad. Los quiero mucho, hermanos. Lo siento mucho, hermano Roberto, por su situación. A todos los hermanos que están enfermos, a nuestro hermano Alex también. Estoy con ustedes. Que Dios me le dé muchas bendiciones. Prosperidad.